Hemos estado caminando en el capítulo 14 y vamos a tratar de hacer un poquito un recuerdo de por dónde hemos ido caminando y algunas cosas que iba viendo también en mi estudio para poder fortalecer todo lo que hemos estado compartiendo en este capítulo. Cuando vemos nosotros el capítulo 14, empezamos en los primeros versículos y vemos que hay una morada para nosotros. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero la relación inmediata que hace este capítulo, o el Señor en este capítulo, es que deberíamos cada uno de nosotros estar confiados en el Señor en medio de este mundo atribulado, en medio de este mundo que no es ausente al dolor y al sufrimiento nuestro. Confiemos nosotros en esa esperanza donde esto se acabará y podremos estar nosotros con Él para siempre, porque Él ha preparado morada para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esto ya pasará. Cada uno puede pensar en su problema, cada uno puede pensar en su necesidad y en medio de lo que estamos viviendo, y luego aún de haber pasado un momento histórico tan duro, lleno de muerte, de enfermedad y sufrimiento, y que nos ha dejado secuelas muy fuertes, deudas muy grandes, una salud deteriorada en muchos casos y la ausencia de seres queridos. Pero el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, porque he preparado morada para ustedes. Podamos nosotros entonces decirle al Señor: Señor, gracias, porque mi esperanza no está en esta tierra, sino que yo confío en que pronto vendrás o pronto me iré. ¿Cuántos dicen amén? En los siguientes versículos podemos ver, en esta porción del versículo 7 al versículo 11, que el Señor está diciendo una vez más, como dijo en Juan 10:30, lo mismo dice en esta porción del versículo 7 al 11, dice: yo y el Padre somos uno. Otra vez el concepto tan importante de que Jesucristo es Dios. No vamos a entender, porque ninguno de los más grandes teólogos de la historia pudieron entender la Trinidad, pero todos los que conocemos las Escrituras creemos que hay un Dios en tres personas. No una manifestación de Dios diferente, sino que el mismo Dios, el Padre, es el Hijo y es el Espíritu. Por lo tanto, Jesús una y otra vez les está diciendo: ustedes me han visto a mí, no necesitan más revelación que la mía para ver al Padre. ¿Quieren ver al Padre? Están caminando tanto tiempo conmigo. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Una y otra vez el Señor desde el principio está presente. Jesucristo, el creador de todo, el Dios de todo, aquel que está en el trono y que es uno con el Padre. Y el Espíritu siempre es presentado como el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, no diciendo que es un Espíritu que se turna para estar con cada uno, sino que en Él son uno. Qué cosa maravillosa que el Señor Jesús les vuelve a recalcar una y otra vez. Ahora vemos nosotros que continúan los siguientes versículos, el 13 y el 14, y habla sobre el tema de la oración en relación a la fe que nosotros tenemos en el Padre y en el Hijo. Y está diciéndoles: crean en mí, crean que yo y el Padre somos uno, y todo lo que pidan en mi nombre al Padre se los dará. Pero veremos esta parte con un poquito de detenimiento. Y todo lo que pidieres al Padre, versículo 13, en mi nombre. Ahora escuchen esto: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Otra vez: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora no está diciendo el Padre lo hará, sino yo lo haré. Pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré. Y esto es otra vez el mismo concepto. Si el Padre y el Hijo son uno, entonces no importa quién lo haga. No importa quién lo haga, si es el Hijo o es el Padre, porque son uno. Uno en sí mismo. Conocemos nosotros la Escritura en Colosenses 2:8 al 10, donde nos muestra otra vez que en Cristo habita el todo de Dios y en Él estamos completos. Otra vez en Cristo habita el todo de Dios.
Es importante entender un poco esto. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que son más espiritistas que espirituales. Doctrinas donde han dividido al Padre a un lado, al Hijo a un lado y al Espíritu en otro. Doctrinas que han hecho de la Trinidad tres dioses. Un Dios el Padre, un Dios el Hijo y un Dios el Espíritu, y no tres personas en un solo Dios. Y sabemos que para mí y para todos, y aún los más grandes teólogos de la historia, sigue siendo un conflicto tratar de explicarlo realmente, pero necesitamos estar atentos a esto, porque toda explicación, toda enseñanza donde hay tres dioses está contrario a la Escritura, porque el Antiguo Testamento completo nos dice que hay un solo Dios, que hay un solo Dios. Y el Nuevo Testamento entero nos dice: Jesús es Dios, Él es el Señor. Por lo tanto, necesitamos estar atentos para no tropezar y estar creando o si no siguiendo una doctrina donde estamos siendo guiados más por las experiencias personales que por la palabra de Dios. Sigamos. En la siguiente parte habla sobre el Espíritu Santo. Habla sobre el Espíritu Santo. Del versículo 15 en adelante nosotros podemos ver que está hablando de que el Señor rogará, versículo 16, al Padre y os dará otro consolador. Es muy importante ver esto en griego, porque cuando habla de otro consolador está diciendo de alguien con la misma esencia de Él. El otro que está utilizando en griego está refiriéndose a uno de la misma esencia, y esto no es otro, sino es uno mismo. ¿Se acuerdan ustedes que el Espíritu Santo aquí en el griego también está relacionado como el consolador, como el paracleto? ¿Qué era el paracleto? En la cultura griega el paracleto era aquel abogado que estaba abogando, por lo tanto, por la persona que estaba siendo acusada. Es aquel que habla bien de nosotros. Es aquel que está hablando bien de nosotros en medio de un conflicto. Ahora imaginémonos que el juicio del mundo está sobre nosotros y el Espíritu Santo está diciendo: Él es de Cristo. Cristo pagó el precio por Él. El paracleto está ahí dándonos la certeza de que somos hijos de Dios, convenciéndonos de pecado, y aún aquel que nos está sustentando. Sustentando, ¿por qué? Porque en este mundo de aflicción tenemos diferentes tipos de ataque. No solamente mienten en contra de nosotros, sino que aún diciendo la verdad, necesitamos a alguien que abogue por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aunque digan la verdad, necesitamos a alguien que abogue por nosotros, y ahí está el paracleto, el Espíritu de verdad. Ahora, en el versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué precioso. El Espíritu no solamente se manifestará, no solamente nos guardará, no solamente nos convencerá de pecado, sino que mora en nosotros. Y vemos otra vez en Colosenses 2:8 al 10, donde dice que somos completos porque en Cristo habita el Padre y el Hijo, y en Él somos saciados de manera total. Alguna persona puede hablar sobre su vacío y decir: ¿sabe qué, pastor? Yo estoy vacío, son tantos años que estoy en la iglesia, pero me siento vacío. El problema aquí está que los sentimientos y las emociones no van a determinar la presencia del Espíritu en tu vida. No puede ser que yo me sienta solo o me sienta acompañado, que esto defina la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu mora en el creyente. En Cristo habita el todo de Dios. Y si habita el todo de Dios, entonces el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están morando en el creyente. No se olviden, como dice la Escritura, de que el Espíritu Santo ha hecho morada en vosotros, que vosotros sois templos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no podemos nosotros definir la presencia del Espíritu, la presencia del Padre, la presencia del Hijo, que es una promesa completa en las Escrituras de que Él habita en nosotros, en base a nuestra emocionalidad. No podemos definir esto en base a sentimientos. El Señor dijo que el Espíritu Santo iba a venir y morar en el creyente, por lo tanto mora en el creyente, lo sientas o no lo sientas, Él mora
en el creyente. Por lo tanto, cada uno de nosotros, en el momento más triste y solo de su vida, puede decir: el Señor dejó al Espíritu de Dios como paracleto, como el ayudador mío, y mora en mí, y en el Espíritu mora el Padre y el Hijo juntamente en mi ser. ¿Cuántos dicen amén? No solamente empieza el capítulo 14 consolando a los hombres, a los discípulos específicamente, diciéndoles: confíen. ¿Por qué? Porque hay morada para ustedes. Estoy preparando morada para que ustedes no terminen esta vida simplemente con una muerte o en el mismo infierno, sino que se gocen por siempre en mi presencia. Y por otro lado, les está diciendo: yo estaré con ustedes hasta el fin. Y mientras tanto, en medio de este concepto, cada uno de los creyentes está saciado por la presencia de Dios mismo en su ser. ¿Cuántos dicen amén? Así que basta de vivir en base a emociones, a sentimientos, a conceptos simplemente tan pasionales y emocionales para definir si Dios está contigo. La pregunta es: ¿le crees? Yo le creo. Aún en los sentimientos más duros, en los tiempos más duros, con los sentimientos más difíciles que puedo atravesar, yo le creo. Él está conmigo. Y Él me sustenta como te sustenta a ti. ¿Cuántos dicen amén? Vemos nosotros la escritura y continúa. Y en el versículo 20 habla algo tan precioso también. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Otra vez fortaleciendo la presencia del Espíritu en nosotros, la presencia del Padre y la presencia del Hijo. Volvamos a leer el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Qué cosa preciosa. Cada uno de nosotros puede decir: Señor, tú estás habitando en mi ser en toda plenitud. El todo Dios, la plenitud de la deidad, habita en tu ser. Alguno de nosotros puede decir: sabes, pastor, definitivamente entiendo lo que estás diciendo, pero yo no soy digno, yo no soy digna. ¿Alguien ha escuchado en la escritura que el hombre tiene que volverse digno para que el Señor tome su vida, le perdone y habite en él? El Señor es soberano y Él hace lo que quiere con quien quiere. Y tiene misericordia, como dice Romanos 8, de quien quiere tener misericordia. Y toma como hijo a quien quiere tomar como hijo, porque Él es soberano y Él sabe que nadie merece esta gracia. Sin embargo, se fijó en alguien como Pedro, que le traicionó. Se fijó en alguien débil como tú y como yo. Y sin embargo, nos amó desde antes de la fundación del mundo y depositó su presencia en tu vida cuando te perdonó. Y depositó su presencia en mi vida cuando me perdonó. ¿Cuántos dicen amén? La escritura nos va a llevar siempre al concepto de que Él es soberano, hace lo que Él quiere. Y lo que Él quiere en tu vida, cuando Dios te ha salvado, cuando eres alguien que ha sido llamado a la salvación, cuando has sido alguien que estaba muerto en delitos y pecados y recibió fe para creer en el Señor, se convirtió a Cristo, el Espíritu Santo le convenció de pecado. Entonces toda esta obra de principio a fin es para su gloria, porque ni tú ni yo merecíamos, ni ninguno de los apóstoles tampoco. Pero a Él le plació amarte de pura gracia, como dice Oseas. ¿Cuántos dicen amén? Podamos descansar en ese amor, en esa presencia, en esa certeza, en esa promesa, donde aún podemos estar seguros de que nos vamos con Él, y en esa promesa de que Él habita en nosotros todo el tiempo. Dejemos de vivir por emociones y dejemos de vivir por experiencias. La experiencia mía y tuya no va a determinar el amor de Dios, no va a determinar su presencia en tu vida, ni va a determinar esa gracia que te persigue. ¿Cuántos dicen amén? Continuamos en la escritura. Y hay algo bastante repetitivo en este capítulo 14. Vemos el versículo 5. Si me olvido de alguna parte de la escritura importante acá, por favor puedas tú también estudiarla, leerla. Pero en el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego de esto vemos nosotros en el versículo 21:
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Vemos nosotros ahora el versículo 10 del capítulo 15. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora este contexto nos tiene que llevar a entender cosas muy importantes. La vida del creyente no es una vida simplemente con acciones constantes de bondad. No es un tema que solamente conlleva la obra social y la misericordia por los demás. No solamente es esto, sino que el Señor está llevando más allá al hombre hacia la obediencia. Porque el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda la palabra. El que me ama está andando en mis caminos conforme a las Escrituras. Una y otra vez el Señor está llevando al hombre a la obediencia. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Señor no se complace en los sacrificios, sino en la obediencia. Por lo tanto, que nadie maneje una teoría o una forma de vida donde cada vez que hace algo bonito o hermoso, precioso o misericordioso, o está en la iglesia, diezma y ofrenda y hace cada cosa según lo que siente o se emociona o cree que es algo bueno, aunque pueda hacerlo, diga realmente amo al Señor. Porque en realidad, si lo hacemos por amor al Señor, lo hacemos en obediencia. ¿Cuánto dicen amén? Si hacemos las cosas que hacemos en amor, las hacemos en obediencia, porque el Señor se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y aquí una y otra vez: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahora, la consecuencia de la obediencia es permanecer en su amor. Pero por otro lado, como vamos a ver, también es que el Señor se revela al creyente que le ama. Acuérdense que la consigna es que Él nos amó primero, por lo tanto no tenemos gloria personal. Él nos amó primero, por eso le amamos. Pero si le amamos, guardamos sus mandamientos. Iglesia, pregunto, ¿conocemos los mandamientos de Dios? Tenemos grupos preciosos de estudio donde estudiamos los mandamientos de Dios. Y estudiamos los mandamientos de Dios, estudiamos los atributos de Dios, estudiamos los fundamentos del Evangelio y vamos caminando para conocer al Dios que amamos y obedecer al Dios que amamos. Y es importante que cada uno de nosotros pueda decir: Señor, aquí estoy, quiero conocerte más. ¿Para qué? Para obedecerte. Porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Después de haber conocido al Señor y entregar mi vida a Cristo, vi mi pasado, y mi pasado no era un tema de obediencia. Mi pasado era un tema de rebeldía, un tema de sufrimiento para mis padres, porque realmente mi rebeldía era atroz. No se merecían todo esto definitivamente, pero cuando Dios me rescató, lo primero que hice es acercarme a mi padre y decirle: Padre, quiero que me ordenes. Yo ya había terminado el servicio militar, ya estaba trabajando y paralelamente estaba estudiando. Había dejado todo tipo de vicios, así que mi padre estaba muy contento con todo lo que yo había cambiado, a pesar de que no estaba contento con mi religiosidad, ni tampoco le parecía más que le parecía más solamente una secta o algo así, pero estaba contento con los cambios. Pero cuando yo lo busqué, le dije: papá, quiero que me ordenes, quiero obedecerte. Mi padre me dijo: estás haciendo bien las cosas. Y por otro lado, en secreto les digo que mi padre no sabía ordenarme, porque eran muchos años que yo no aceptaba ninguna orden. Entonces, como mi padre no sabía cómo ordenarme, yo dije: la única forma que tengo de agradar a Dios para mostrarle que le amo es obedecer sus mandamientos. Y dentro de sus mandamientos está: honra a tu padre y a tu madre. Y por otro lado, la escritura misma, la palabra misma de Dios me dice que si quiero agradar a Dios debo obedecer a mis padres. Y lo único que yo tenía como hijo en ese momento era esto: si obedezco a mi padre y a mi madre, entonces voy a agradar a Dios y voy a mostrarle mi amor, porque eso dice la escritura. Entonces mi padre daba una opinión cualquier momento. Yo le decía: ¿qué piensas sobre esto, papá?
¿Qué debería hacer? Yo pienso que debería hacer esto. Listo, y ya está, ya estaba la orden perfecta. Ya sabía a qué aferrarme. Señor, mi padre le parece, quiere, opina que haga esto. Eso voy a hacer, Señor. Y fue un tiempo de conquistar a mi padre y que él pueda saber que en verdad yo le amaba. Necesito pensar en que si me acerco al Señor conociendo sus mandamientos, la forma de agradarle es obedeciéndole. Por lo tanto, cada creyente debe escudriñar las Escrituras y no necesita hacerlo solo, ni el apóstol Pablo lo hizo solo. La revelación vino directamente a Pablo del Señor como a cada uno de los apóstoles, pero aún siendo formado en las Escrituras, él pudo recibir de otros aún conocimiento, como fue con Gamaliel respecto a las Escrituras y sobre las Escrituras reveladas por el mismo Cristo, por Ananías. Entonces cada uno de nosotros no necesita inventar la interpretación, sino debe tener maestros. Y podamos crecer en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de sus mandamientos para poder agradarle. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 23. Vuelvo a leerlo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, versículo 24, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. En estos pocos versículos que nos quedan para terminar el capítulo 14, veremos también la relación constante con todo lo que hemos visto en el capítulo. Vemos entonces el versículo 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Otra vez Cristo está diciendo: somos uno. Por lo tanto, el que desobedece a Jesucristo desobedece al Padre. Debemos estar seguros que la palabra que el Señor nos dejó en la Biblia, es dada por el Padre. Y podemos estar seguros que el Señor, en la herencia que nos dejó guía completa. Algunos están buscando, entre comillas digo, en algunos problemas, dicen: busquemos a los profesionales. Y yo no entiendo cómo es este tema de buscar a los profesionales, cuando el mismo Señor nos dio cada punto y cada coma para poder vivir en esta vida. Si alguien me diría: tengo problemas de tal forma que no puedo ni controlarme, entonces voy a decirle: bueno, voy a pedir que el psiquiatra pueda verte, y no hay nada de malo en que el psiquiatra pueda verte si realmente no puedes controlar alguna cosa tuya. Pero si vamos a ver que alguien tiene un problema en el corazón, entonces vamos a mandarlo donde el médico correcto, el cardiólogo, que pueda ver aún su salud. Pero cuando estamos viendo problemas de vida, donde el mismo hombre está tomando decisiones sobre lo que debe o no debe hacer, sobre cómo debe caminar y no, el Señor nos dejó cada punto y cada coma para que podamos ser obedientes y podamos agradarle. Porque el fin de toda esta obediencia no es otra cosa que la gloria de Dios.
Algunos de nosotros están buscando obedecer a Dios para que Dios les premie. Algunos están buscando a Dios para obedecerle de tal manera que tengan algún beneficio. La Escritura dice que hay mucho beneficio en Cristo Jesús para los que tienen contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La obediencia a Dios es para su gloria. Es porque quiero agradarle, es porque quieres agradarle. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, versículo 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hemos hablado sobre el Espíritu de Dios en todo este contexto. El problema es que algunas personas están tratando de ser guiados, salud, por el Espíritu Santo de alguna forma mística, donde, oh Espíritu, guíame, oh Señor, guíame y dime derecha, izquierda, o me he visto amarillo, me he visto verde, cuando el Espíritu Santo nos está recordando las cosas que el Señor nos enseñó. Y si el Señor quiere en el contexto que obedezcamos sus mandamientos, por lo tanto lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar son los mandamientos de Dios. Pero si nosotros no los conocemos, ¿qué nos recordará? El Espíritu Santo debe recordarme los mandamientos del Señor. El contexto son mandamientos y el Señor Jesús está diciendo: lo que yo les he enseñado, el Espíritu les va a recordar. Pero si no sabemos nosotros las Escrituras, si no conocemos las Escrituras, que debemos obedecerlas, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a recordar lo que no sabemos? Para recordarnos algo debemos saberlo. ¿Cuántos dicen amén? Si nos va a recordar, entonces lo sabemos. Y el mandato es escudriñad las Escrituras y guardad mis palabras, mis mandamientos. El versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Veamos la relación con el versículo 1 del capítulo 14 que vimos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora sí, la paz viene en relación justamente con la certeza de que el Señor está con nosotros y que Él es uno con el Padre. Por eso podemos estar seguros de que en medio de este mundo de aflicción, Él estará con nosotros hasta el fin, porque Él es Dios. Segundo, podremos estar tranquilos en este mundo, como vimos al principio, porque Él ha preparado morada para nosotros. Esto no será para siempre. Enfermedad, muerte, dolor, escasez, no será para siempre. El Señor ha preparado morada para nosotros. Pero por otro lado, Él estará con nosotros hasta el fin. En este mundo de tribulación, tú y yo podemos vivir una paz distinta. Podemos vivir una paz distinta. Les conté alguna vez que visitando la cárcel allí en San Pedro, estaba orando por un hombre y diciéndole: mira, yo entiendo que tú eres inocente, estoy seguro con todo lo que hemos hablado, pero quiero orar por ti para que el Señor te saque pronto de este lugar. Les he contado esta historia. Este hombre me dijo: pastor, por favor, no ore para que el Señor me saque ahora. Recién aquí en la iglesia, en la cárcel, he conocido a Jesús. Recién tengo vida nueva, recién tengo paz. En medio de la cárcel tengo paz, es lo que me estaba diciendo. Yo me imaginaba personas que yo estaba haciendo consejería, ministrando su vida, que estaban totalmente libres y no tenían paz, y este hombre, preso injustamente en una cárcel espantosa, tenía paz. Y no quería salir todavía de la cárcel hasta aferrarse al Señor, porque me decía: pastor, no estoy listo. Y esa es la verdadera paz. Aquel que cree que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que es uno con el Padre, que ha preparado morada para nosotros y que habita en nosotros y estará hasta el fin con nosotros, es aquel que puede disfrutar en medio de la tribulación, en medio de este mundo, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, puede experimentar una paz verdadera. Cuando alguien se sube a una montaña lejísimos, apaga el celular, no tiene televisión, no hay quien toque una bocina y lo que sea, puede encontrar tranquilidad. Pero poco tiempo después su mente empieza a
pensar una y otra cosa y los problemas de siempre, y todo vuelve a su mente, y lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me harán, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí en la punta del cerro, cuando alguien encontró tranquilidad, vuelve a perder paz, porque jamás la puede tener por sí mismo. Pero aquel que ha sido perdonado, aquel que tiene un lugar en el cielo esperando por sí mismo, o por él, perdón, aquel que sabe que mora el Señor en su vida, entonces en medio de las circunstancias puede disfrutar de una paz verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Podríamos entender que el Señor está diciendo: voy al Padre después de ser crucificado, después de ser haber recibido tanto castigo por los pecados. Voy al Padre, ¿para qué? Voy al Padre para presentarme como aquel que ha cumplido la obra. ¿Se acuerdan? Consumado es. Ahí en la cruz el Señor diciendo: consumado es, ha sido hecha esta obra. Y voy al Padre como aquel que está diciendo: Padre, aquí está tu Hijo, obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obra ha sido terminada. Aún en medio de la Trinidad, el Hijo le da la gloria al Padre y el Padre le da la gloria al Hijo. El Padre envió al Hijo para morir por nuestros pecados, y ahí está el Hijo presentándose delante del Padre. El plan es este: voy al Padre. Deberían alegrarse todos porque la obra ha sido consumada y he cumplido mi llamado. ¿Cuántos dicen amén? No se olviden que este llamado no es una teoría, sino es el resultado justamente que va a provocar en tu vida y en mi vida. Ha provocado salvación, perdón de pecados. Por lo tanto, deberíamos también nosotros alegrarnos. Versículo 29: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Se acuerdan cada uno de nosotros cuando hemos visto profecía tras profecía y luego el cumplimiento de ellas? Vemos ese mismo Dios de Isaías, ese mismo Dios de Jeremías, ese mismo Dios del Antiguo Testamento, haciendo las cosas de antemano para que cuando sucedan podamos decir: el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. Y todo lo que el Señor dijo sucedió. Aún el nacimiento virginal, aún la caída de diferentes imperios, cada cosa que el Señor dijo sucedió y sucederá. Alguien me decía: ¿sabes qué? La verdad que me desilusiona saber que tú eres cristiano. Y le dije: ¿por qué? Me dijo: porque yo creía que eras un hombre muy inteligente. Y le dije: es por inteligente que soy cristiano. Porque las estadísticas me dicen todo. Las estadísticas en las profecías de toda la Escritura dicen que aún más del 80 y pico % se ha cumplido todo lo profético. Todo lo que estaba escrito ahí se ha cumplido a perfección. Me queda unas pequeñas cosas que van a suceder todavía. Y si ha sucedido el 85% o más de esto de las Escrituras, toda la profecía, también se va a cumplir el resto. Por lo tanto, el Señor vendrá por mí y yo iré a Él. Estaré con Él reinando y estaré por siempre, porque el Señor lo ha prometido. Cuando dicen amén. Así que lo que falta todavía de ser cumplido, el Señor no va a fallar. Y estadísticamente, de manera consciente, puede alguien decir: las estadísticas lo dicen todo. El Señor va a cumplir todavía lo que falta, porque lo demás lo cumplió. Amén. Ahí el Señor una vez más está mostrando que es el mismo Dios que hace las cosas de antemano, para que cuando nosotros las veamos digamos: sí, eres el Señor. Versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Veamos Juan 12:31. Juan 12:31, aquí estamos por terminar. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La presencia de Satanás en medio de la muerte de Cristo puede ser vista como aquel que cree haber tenido la victoria.
Aquel Salvador del mundo estaba siendo crucificado y Satanás no lo sabe todo. Esto es solamente dado al Señor. El Señor es omnisciente y lo sabe todo. Satanás no lo sabe todo y tampoco sabía lo que venía después de la crucifixión y parecía una victoria para él. El Salvador del mundo estaba siendo asesinado. Veamos el versículo 11 del capítulo 16. Versículo 11 del capítulo 16. Es la obra del Espíritu Santo a la que se está refiriendo y dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás es llamado una y otra vez príncipe de este mundo. Y quisiera tratar de explicar el porqué en mi entendimiento. Cuando alguien le da el señorío de su vida a otra persona, entonces esta persona manda sobre sí. Por ejemplo, hay personas que no han conocido al Señor y se aferran a su pareja, por ejemplo, y hacen que su pareja sea el Señor de su vida, sea hombre, sea mujer, es el Señor de su vida. Entonces respira por la otra persona, que no estoy hablando de la unidad maravillosa del matrimonio donde son uno, sino que hay una dependencia emocional, ya que están vacíos de Cristo, entonces dependen de su pareja. Y dependen de su pareja de tal manera que su pareja puede hacer lo que sea y ellos van a seguir a su lado. Y no solamente esto, pueden sufrir aún el maltrato que sea y no van a soltar a su pareja porque es lo único que tienen. Es el Señor de su vida. Es el Señor de su vida. El Señor hace un ejemplo también y habla del amor al dinero, que solamente uno puede tener un solo Señor. O es el dinero el Señor de tu vida, o es Dios el Señor de tu vida. Entonces haremos todo lo que sea por dinero. Voy a volverme narcotraficante, voy a hacer de la iglesia un negocio, voy a estafar a alguien, voy a conseguir un negocio donde todos puedan poner y después simplemente me voy a la quiebra ficticiamente. Alguna manera voy a conseguir dinero rápido y fácil. ¿Por qué? Porque amo el dinero. Porque si amo el dinero, entonces ahí está mi Señor y Dios no es mi Señor. El mundo, en vez de decidir libremente por Dios, ha decidido por todas estas cosas. Los hombres o las mujeres son su Dios. Sus hijos son su Dios. Ah, no, mamá, ¿sabes qué? Tengo sueño, no quiero ir a la iglesia. Ay, tan hermoso, no vamos a ir a la iglesia. Señor, postergado. Hijo, duerme. ¿Me entienden? Hay un Señor en medio de esta relación. Los hijos mandan sobre los padres. Todo es desordenado en el mundo porque o es el dinero, son los hijos, o es el cónyuge. De alguna manera hay señores en la vida de los hombres, pero el Señor no es su Dios. Entonces ahí está el lugar donde escuchamos en las Escrituras que Satanás es el príncipe de este mundo. Porque Jesús dijo claramente: el que no es conmigo está contra mí. Cada uno de nosotros debe meditar si realmente al haberse convertido a Cristo ha hecho del Señor, de Jesucristo, el Señor de su vida. Porque si es el Señor de su vida, entonces disciplinará a sus hijos cuando es necesario. No con violencia, no con torpezas, no con brutalidad, porque la brutalidad, la torpeza y la violencia no ha sido dada para que los hijos sean disciplinados. Pero la disciplina debe ser firme. Cuando dicen amén. Si uno ama al Señor, entonces ama a sus hijos, y si ama a sus hijos los tendrá en disciplina. Y aún en la relación conyugal dice que el amor no hace nada indebido. Por lo tanto, el cónyuge no permite a su cónyuge que haga algo indebido, porque el matrimonio es para la gloria de Dios. Por lo tanto, tiene límites. Por lo tanto, tiene límites. Si el Señor es el Señor, entonces todo tomará su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 30, repito: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí.
Versículo 31 para terminar este capítulo 14. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. El Señor, así como les dijo, ustedes deberían alegrarse porque voy al Padre. Les dije que voy al Padre. Deberían alegrarse porque si voy al Padre, le estoy diciendo: Padre, aquí está la obra consumada. Aquí está diciendo en el versículo 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Qué le mandó el Padre al Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponte de pie, podamos orar.